Saludamos al ingeniero José Jaramillo. Él fue coordinador del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, luego fue gobernador de la provincia de La Suay en calidad de funcionario en estas importantes funciones. Dio algunas de las declaraciones que acabamos de escuchar y nos comentó mucho más. Ingeniero Jaramillo, le traemos a usted en calidad de testigo, además testigo con conocimiento de causa, para tratar de dilucidar qué es lo que pasa con la vialidad en el Austro y qué pasa en concreto con este proyecto, el Ingreso Sur, que al momento, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar del ingeniero Barzallo, estaría prácticamente descartado. Usted, como todos los cuencanos, sufre por el mal estado de la vialidad y deplora los incumplimientos, las expectativas que se generan de uno a otro gobierno que por lo general no se cumplen con la provincia de La Suay. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que sucedió con este proyecto que en determinadas ocasiones usted señaló tendría un costo de algo más de 540 millones de dólares aproximadamente, de los cuales el fisco debía aportar cifras que nos dijo en algunas ocasiones 160 millones de dólares, en otras, como las que acabamos de reproducir, de 200 millones de dólares para cubrir indemnizaciones y como un aporte directo del Estado en lo que se suponía era un proyecto público-privado, pero no solamente con la planificación y la determinación de toda la logística operativa por parte del Estado, sino con un importante aporte que ahora, dice el ingeniero Barzallo, no existe, no hay asignación presupuestaria, ni un solo centavo desde el Estado para este proyecto. Le escuchamos. Buenos días, mi estimado Gustavo, de la misma manera, Roxana, y quisiera iniciar mi intervención dando un abrazo fraterno a todos y cada uno de los cuencanos, de los azuayos, deseándoles que este año que estamos iniciando sea pues mucho mejor que el anterior. Han sido años difíciles los que nos ha tocado vivir, pues ojalá con la energía, con el trabajo de cada uno de los ciudadanos podamos salir adelante. Y de Gustavo, ya entrando en materia, discúlpeme, estoy un poquito afónico, entrando en materia, sí quisiera puntualizar algunos temas, ¿no? Nosotros dejamos este acceso sur, digo nosotros como gobierno que ya no estamos, gobierno de yo ya no Lenín estaba Moreno, en la subsecretaría, sino exactamente, yo ya no estaba en la subsecretaría, estaba como gobernador. Se dejó en el proceso de adjudicación este contrato, se dejó adjudicado y como era evidente había que, pues, por respeto a las nuevas autoridades, a las nuevas personas que estaban ingresando en los cargos públicos, dejar a que ellos sean los que firmen el contrato, ellos sean los que revisen. Me parece bien y acertada la decisión del actual ministro de haber revisado todos y cada uno de los detalles de esta etapa precontractual. Sinceramente hay una etapa o una parte en donde yo, Gustavo, ya no tengo conocimiento, en donde nuestra propuesta fue pues que no exista contraparte fiscal. La contraparte fiscal venía por un crédito de la CAF, en la construcción de los intercambiadores que se construirán en la vía rápida Cuenca-Sogis-Biblián. Recordemos o hagamos un poco la introducción, eran 7 intercambiadores que se iban a construir en la vía rápida Cuenca-Sogis-Biblián, en la autopista. 4 de ellos eran pagados con un crédito de la CAF de 110 millones de dólares, que lo logramos pues gestionar cabalmente cuando estuvimos frente a la subsecretaría, y los otros 3 intercambiadores pasaban a ser parte de la concesión, parte de estos 200 millones de dólares que hablábamos hace un momento, o que usted me recordaba hace un momento, con una intervención de quien le habla. 200 millones de dólares entre obra nueva, indemnizaciones y construcción de acceso sur, 3 intercambiadores del acceso sur y 3 intercambiadores de la vía rápida Cuenca-Sogis-Biblián. En total 6 intercambiadores del número total de estructuras o de megaestructuras que iban a existir o que van a existir en todo este corredor vial. Los otros 4 intercambiadores eran costeados por un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Eso fue lo que nosotros pues dejamos incluso aprobando, pasando la etapa de evaluación con la CAF,
y dándonos el ok respectivo con los estudios que se tenían llevado a cabo por parte de la Universidad de Cuenca. Ahora, según le escucho al ingeniero Barzallo, existe una contraparte fiscal en las indemnizaciones. En ese capítulo iba a ser también cancelado por el privado que ingresa pues a trabajar o que ingresaba a trabajar en la construcción de la vía rápida. Eso se tenía previsto dentro de esta etapa, de la etapa constructiva, que el privado tenga esta capacidad. En ese pequeño lapso, pues, no sé qué es lo que habrá pasado, que hubo tal vez algún cambio de decisión en donde existe pues algún aporte en este capítulo por parte de las arcas fiscales, y obviamente pues conocedor de cómo se encuentran las finanzas nacionales y cómo se encuentra pues el tema presupuestario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, le veo muy complejo que existe esta contraparte fiscal para poder llevar pues sí, a cabo aclárenos por favor este punto de las indemnizaciones, que es muy delicado, sobre todo para quienes se ven afectados. ¿Cuál era el plan original con respecto a la indemnización? ¿Tenía que pagar el Estado, tenía que pagar el contratista, tenía que pagar el municipio? Pagaba el contratista, Gustavo. Así estaba en el plan inicial, era parte del paquete de negociación que se tenía con el contratista, dentro del paquete de gastos directos, digamos. Esto fue posiblemente ya la decisión cuando usted estaba dejando el cargo, pero la primera que habíamos transmitido, la de mayo del 2020, usted señalaba que hay 200 millones de dólares y uno de los importantes rubros a cubrir con esos 200 millones era justamente la indemnización para los frentistas. Así es, Gustavo, si mal no recuerdo, es un valor que supera los 60 millones de dólares de indemnizaciones que se tenía que hacer en todas las familias afectadas pues en este trayecto a lo largo de los 15 kilómetros de la vía nueva, ¿no? Es importante mencionar, Gustavo, que también se llevaron a cabo muchísimas socializaciones responsables. Solo en este medio de comunicación, Gustavo, no sé cuántas veces quien le habla pasó por este medio de comunicación tratando de contar los detalles del acceso sur. Estuvimos en el sitio, nos reunimos con los presidentes de las juntas parroquiales, caminamos, aportaron incluso en algunos pasos o en algunos cruces que se tenían previsto en cuanto a las conexiones de las vías parroquiales. Nos sentamos con el señor prefecto en ese entonces, pues de la provincia, el doctor Yacu Pérez Huartambel, nos sentamos con el señor alcalde de la ciudad todavía, alcalde de la ciudad, ingeniero Pedro Palacios. Estuvimos pues, lamentablemente nos tocó una época un poco diferente, ¿no? Que todavía la estamos viviendo, que es la pandemia sanitaria, y muchas socializaciones las tuvimos que hacer por este mecanismo informático como el que estamos utilizando en este momento en la entrevista, mediante el Zoom. Tuvimos que tener algunas reuniones con las cámaras de la producción, reuniones con la gente del sector. Habían socializaciones abiertas, socializaciones que se encuentran documentadas, en donde pudimos conversar. Entiendo que hay ciertos compañeros todavía del sector que están molestos por las socializaciones. Se dice que se debía llegar con mayor prontitud, de manera más personalizada en estas socializaciones. Siempre respetaré el criterio, pero creo que se hizo una socialización bastante responsable con autoridades, con representantes y con ciudadanos, y por medios de comunicación, sin duda, donde estuvimos en incontables ocasiones pues contando este anhelo. Espero de todo corazón, creo que los cuencanos nos merecemos la construcción de esta vía. Creo que se debe pues... Perdón, Rosana. Sí, ingeniero Jaramillo, le quería consultar, según su criterio, ¿cuál cree usted que es la causa real en este momento por el cual se retrasaría o no se llegaría a hacer esta obra, este nuevo acceso sur a Cuenca? ¿Es un problema económico, cuando usted manifestaba hace un momento que una contraparte fiscal en cierto momento no estaba contemplada, no era necesaria, o todos estos otros detalles que realmente no han logrado superarse, como
es el tema de las indemnizaciones, el tema de los diseños, sobre todo en lo que tiene que ver a los peajes y las distintas opiniones y quejas inclusive al respecto. ¿Cuál es la causa, según su criterio, por el cual esto se ha retrasado? El ministro Cabrera inicialmente dijo que iba a analizar, que iba a ver cuál es la situación, y bueno, le acabamos de escuchar al ingeniero Barzallo, subsecretario, que al parecer esta obra quedaría todavía pendiente. Yo creo que aquí es importante primero recordar, Rosana, que los diseños de esta obra, y recordar a la ciudadanía y recordar a los rentistas, los hizo nada más y nada menos que la Universidad de Cuenca, ¿no? La empresa pública, la Universidad de Cuenca, la UCuenca IP, son los que realizaron los diseños de esta obra. Creo que si eso no es sello de garantía para los ciudadanos de la provincia de la Azuay y de la ciudad de Cuenca, no sé qué más se puede esperar. Entonces creo que en cuanto al trazado, cabalmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tomó su decisión en su tiempo determinado de hacer con la Universidad de Cuenca para que este sello de garantía venga incorporado dentro de estos diseños definitivos. En segunda instancia, creo que es importante también mencionar a los medios de comunicación y a la ciudadanía que recordemos, un poco antes que yo salga de la gobernación de la Azuay, justo en la época donde estábamos a días de que el nuevo gobierno nacional ya tome las riendas de este país, recordemos la inundación que la vivimos cabalmente en la zona de Tarqui y más en las zonas aledañas de la ciudad de Cuenca, una inundación que no ha tenido precedentes, por lo menos en esta época informática, de algo similar. Creo que en los libros habíamos visto que hace unos 40, 50 años atrás se había repetido algo similar. Esta estructura que se encuentra diseñada no solo tiene esta solución de vial que tanto requiere la provincia de la Azuay, sino también tiene esta solución hidráulica, ¿no? Que es controlar estas inundaciones que lo vivimos hace muy poquito y que generalmente todos los años tenemos problemas de inundaciones, no de esta magnitud como las que nos tocó vivir en mayo del año pasado, pero sí inundaciones bastante fuertes. Y he oído hablar mucho a gente, ahora que estamos muy cerca de comenzar a accionar los temas políticos. He oído hablar a muchos políticos incluso de que aquí se está yendo a construir una ciclovía que no tiene sentido. Bueno, les quiero recordar, y yo estoy hablando desde la óptica netamente técnica, esta ciclorruta conjuntamente con la infraestructura vial lo que hace es funcionar como un dique tiene un funcionamiento de un dique para que estas aguas puedan controlarse y puedan encajonarse en caso de que exista una crecida. Creo que esto es importante recordar a toda la gente, incluso a la gente del sector, que vive año a año este problema hidráulico. Con esto va a dejar de tenerlo y va a poder controlar, pues, y encauzar el agua de alguna manera, lo cual incluso va a permitir que aguas abajo, ya entrando a la ciudad de Cuenca, tenga un mayor control hidráulico de todo este caudal. ¿Por qué no se hace? ¿Cuál creo yo que es la razón por la que hasta el día de hoy no se puede hacer el contrato? Yo creo que siempre en este tipo de proyectos se tiene lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo positivo es la construcción, lo positivo es la parte que estamos hablando, el control hidráulico, la solución vial, pero tiene temas negativos políticos, que es pues realmente indemnizar a los ciudadanos, donde lamentablemente esta vía cruza, pero son, creo que, decisiones que hay que tomarlas en beneficio de la ciudadanía. La colocación de un peaje, que es algo que indudablemente a los ciudadanos no nos va a gustar. Pero mire, Gustavo y Roxana, tuve la oportunidad de pasar este feriado en la península de Santa Elena. Regresé el día de ayer y solo en la vía de la costa existen dos peajes, ya no uno, son dos peajes, están construyendo el segundo. Y para llegar a la ciudad de Cuenca se pagan dos peajes más. Ahora, para llegar a la península de Santa Elena, los cuencanos pagamos 4 peajes y no nos quejamos.
¿Por qué tenemos que tener ese inconveniente de pagar sus peajes para nosotros mismos, para los azuayos? Lo he dicho, lo he venido diciendo cerca de 2 años y medio. El modelo que requiere la ciudadanía en la provincia de Azuay es un modelo de concesión vial. Esto no solo es decirlo, no solo tiene que quedar en verbo. Hay vías que se prestan para ser concesionadas y hay vías que no se prestan para ser concesionadas. ¿Por qué? Porque es directamente relacionado al tráfico. Ahora, ingeniero Jaramillo, creo que cabe aquí una observación. El hecho de que no haya un sistema de peajes en la provincia de la Azuay no ha sido una decisión de los cuencanos. El Azuay y el Austro en general, ahora con excepción de la provincia de El Cañar, no fueron incluidos en los planes quinquenales del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lo ha dicho el propio ministro Cabrera, lo ha dicho el ingeniero Barzallo. Estos créditos de la CAF destinados a los programas de conservación y mantenimiento por resultados no incluyeron jamás a la provincia de la Azuay. Debía habérselo hecho con la cuenca Molleturo, con la cuenca Girón Pasaje. No ha sido una decisión de los cuencanos. No, me refiero, tal vez Gustavo me exprese mal, no digo que es una decisión de los cuencanos el que las vías no estén de manera expedita, sino yo creo que es una decisión de los cuencanos también, y que veo que hay movimientos importantes de representantes de diferentes sectores ciudadanos. Es una decisión de los cuencanos de también poder tener concesiones viales, que es lo que requerimos, que es lo que necesitamos. Efectivamente, pero quizás, el M4R que llaman Jaramillo, pero quizás, ingeniero Jaramillo, no es que los cuencanos, las cuencanas nos negamos a que exista peajes, sino la ubicación de los mismos en relación a la circulación de las personas que se movilizan entre las provincias de El Oro, digamos, hacia el sur en Tarqui, o hacia la provincia de El Cañar por Azogues. Quizás usted manifiesta o compara lo que ocurre cuando nos trasladamos hacia la península de Santa Elena, que además no es un viaje diario de ida y vuelta. Aquí le tocaría a muchas personas que trabajan hacia el sur o hacia el norte y viceversa, que se movilizan diariamente, un pago diario de $2, suponiendo que cueste, si comparamos con lo que ocurre en la provincia del Guayas o en la provincia de Santa Elena. Entonces, quizás la preocupación tiene más bien que ver con la ubicación, en dónde se ubicarían estos 2 peajes, hablando del acceso sur. Roxana, en el diseño inicial, que no contemplaba colocación de peajes, primero le voy a recordar que esto en primera instancia se tenía previsto pues construirlo con fondos fiscales. Ese fue el primer intento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una vez que se veía que las arcas fiscales no iba a poder costear el trabajo de la construcción del nuevo acceso sur a la ciudad de Cuenca. La decisión fue ya en el departamento de concesiones Quito, la colocación del peaje en Chaquilcay, perdón, no en Chaquilcay, me equivoqué, Gustavo y Rosana, en Chayayacu, justamente en el sector de la zona industrial, del acceso sur. Y ese era el primer peaje, más o menos a esa altura, en la altura de la zona industrial en Tarqui. Y el segundo peaje en la vía rápida Cuenca-Azogues se tenía contemplado más o menos unos 5 a 7 kilómetros más adelante de Chauyabamba, la colocación del segundo peaje. Esto era lo que se estaba contemplando desde el Departamento de Concesiones, ¿no? Esto era lo que se tenía previsto dentro del Departamento de Concesiones. Una vez pues que adjudicaron el contrato, entiendo que se sentaron con la empresa contratista en la ciudad de Quito, donde se llevó a cabo toda la etapa contractual para finiquitar la colocación de estos peajes. Se había hecho un conteo más cercano a la ciudad de Cuenca, lo habíamos conversado con Gustavo alguna vez, más cercano un poco después del hospital del Río, que tenemos en la autopista. Se había hecho un conteo también por parte de la contratista adjudicada, con el objeto de tener conocimiento justamente del TPDA en este sector.
había llevado una contrapropuesta a la contratista de que el peaje sea más adelante en cuanto a la ubicación como tal. Pero no se llegó a concretar esto porque esto era parte ya de la adjudicación y parte ya de la firma del contrato, pues que pasó a ser pues ya responsabilidad de las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para no perdernos en lo central de este diálogo, ingeniero Jaramillo, no es tan importante este tema de los detalles de este proyecto. No queremos decir con esto que no sean importantes. Que si finalmente se lo hace, tiene que ser aclarados, revisados, está de por medio incluso un pedido del ministro Cabrera a la Procuraduría General del Estado que no se ha dado. Pero en realidad esto no es lo importante. Lo más importante que queremos dilucidar de alguna manera en esta mañana es esa historia que tiene la provincia de la Azuay, de ofertas que no se cumplen y particularmente en el tema vial, algo que se asemeja ya a una especie de karma o de maldición con esta provincia y que de alguna manera afecta también al resto del país, aunque vemos ya un contraste muy importante, por ejemplo, con la provincia de Loja, que está mejor servida. El Estado, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, es un ente permanente, ingeniero Jaramillo. Los gobiernos son los que se suceden y hay proyectos que obedecen, que deben obedecer a políticas de Estado de largo plazo, más allá de la volatilidad que puedan tener los gobiernos. Los planes del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, usted lo conoce, son diseñados con umbrales de largo plazo, planes quinquenales o de más largo alcance. Pero vemos que estos o excluyen a la provincia de la Azuay o cuando eventualmente se lo incluye, finalmente son desechados. Y esto sucede con muchísima mayor frecuencia aquí, en la provincia de la Azuay y en el astro ecuatoriano. Vemos las realidades de otras provincias del país. Acaba de señalar usted lo que sucede en la costa. Si viaja hacia el norte del país, la historia es igual. Pero aquí en el Azuay, los proyectos son totalmente volubles, sujetos a la voluntad de los gobernantes de turno, y es larguísima la lista de ofertas, ya sea en campaña electoral, ya sea en el ejercicio de gobierno, que no se cumplen con esta provincia. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es falta de gestión de las autoridades? ¿Es una falta de peso específico, de importancia de la provincia de la Azuay en lo que significa el Ecuador? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar estas realidades? Gustavo, yo creo que indudablemente, ya dándole un pensamiento muy propio después de haber vivido la experiencia de haber sido funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay algo que es real y hay algo que es cierto, ¿no? Que es llamado centralismo, ¿no? Es algo que sí existe, y que los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de otras carteras de Estado lo sentimos en las diferentes provincias, y en este caso en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no fue la excepción. Existe ese centralismo, existe estas decisiones muchas veces no de la autoridad de turno, sino de funcionarios o técnicos de planta central, donde lamentablemente hay mandos medios que con frecuencia se dice son quienes realmente toman las decisiones. Muchas veces sucede eso, Gustavo. Efectivamente, no sé si en el ministerio ahora liderado por el ministro Cabrera siga sucediendo, pero a mí personalmente sí me sucedió, Gustavo. Ahora puedo decirlo con mayor transparencia que efectivamente es así. Sí existen mandos medios que muchas veces pueden complicar la existencia a nuestras provincias, y en ese sentido, ¿cuál puede ser la solución? Creo que si algunos años, y usted me corrige, Gustavo, porque puedo estar equivocado, creo que si algunos años cada subsecretaría tenía autonomía en las diferentes zonales de la República del Ecuador, creo que la solución debería venir por ahí, tener esa autonomía, tener esa libertad de poder actuar de acuerdo a la realidad territorial que tiene cada una de las provincias, ¿no? Porque no es lo mismo, Gustavo, lo que sucede en la provincia de la Azuay, en la provincia de Cañar, o lo que sucede en la provincia del Guayas o en la provincia de Manabí. Si me permite contarle una anécdota que nos va a causar un poco de risa de cómo funciona este centralismo, si es que existe el tiempo, le cuento, Gustavo, una anécdota para que podamos tener cabalmente
la película clara de cómo funciona. Ustedes recordarán que existió una emergencia en el Lupano hace algunos meses, hace algunos años ya, año y medio aproximadamente. Cuando se cayó el Estaba puente. con la presencia del señor ministro en las orillas de Lupano, y estaba el entonces vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosner, también presente en esta emergencia. Y el señor ministro en ese entonces, Gabriel Martínez, me parece que es economista, y el señor ex vicepresidente, me parece que lo propio, o ingeniero comercial. Entonces el ingeniero civil que estaba presente más cercano era yo, pues, ¿no? Y me preguntan las dos autoridades, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Digo, de entrada, señor vicepresidente, aquí necesitamos 30 volquetas necesitamos para poder limpiar los sedimentos del río, pero necesitamos ya. Señor vicepresidente coge el teléfono y llama a alguien a dar esta disposición. De la misma manera, el señor ministro a mi lado levanta el teléfono y da esta disposición. 3 minutos después, Gustavo y amables radioescucha, me sonó el teléfono celular, una secretaria de planta central. El señor vicepresidente y el señor ministro le solicitan que de manera urgente solucione con el abastecimiento de 30 volquetas. Lo mismo que estaba yo pidiéndoles a las dos autoridades nacionales que me solucionen en ese momento, me llamó una secretaria a decir, delante de ellos, y claro, se ganó la reta del ministro y del vicepresidente. Caramba, estamos pidiendo que ustedes nos solucionen, no acá el ingeniero Jaramillo. Entonces, este tipo de cosas a veces sí suceden. Debemos buscar la autonomía, yo creo que en ciertos ministerios en donde sean más ejecutores, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creo que debe tener autonomía en cada una de las subsecretarías para que puedan manejar con mayor estas dependencias se vuelven, como se dice coloquialmente, solamente buzones a los cuales ingresan y salen instrucciones, pero sin dar facilidades operativas de ningún tipo. Yo creo que es importante esta autonomía, y acá recalcarle que también hay cómo hacer gestión, ¿no, Gustavo? Nosotros el puente que lo estamos haciendo en Jurupis, en Sevilla de Oro, en la Alpaute Guaromales Méndez, fue una gestión directa de la subsecretaría con la SELEC, la subsecretaría. Ahora le escuché al actual subsecretario, hablaba de que este año van a tener un monto de $30 millones, si mal no lo escuché. Sí, nosotros, Gustavo, queremos evacuar con usted el tema presupuestario también al final, pero para no desviarnos, ingeniero Jaramillo, hay un cabo suelto entre lo que usted nos ha dicho y lo que está pasando con el Ingreso Sur. Usted dice que estuvo listo un crédito por $110 millones con la CAF para la construcción de 4 intercambiadores. ¿Qué habrá pasado? Nos preguntamos con ese crédito. Entendería que tiene que seguir en la marcha, Gustavo. Esto era parte de un programa nacional que se denominaba la ruta logística. Eran 5 proyectos a nivel nacional que habían aplicado este crédito. El de mayor inversión era el nuestro, con los 4 intercambiadores. Quedó, como le digo, aprobado, pasada la etapa de evaluación, donde yo participé en la reunión con la CAF, con este organismo internacional y con representantes de la misma, tanto a nivel Ecuador como a nivel internacional. Me parece que estaban en Panamá. Es otro crédito, no es aquel que se destinó para los programas de mantenimiento por resultados. No, son 2 créditos diferentes. El uno es el M+R, que también con la CAF está en ejecución. Lo más cercano que tenemos a la provincia de La Suaya es el mantenimiento por resultado que se está llevando a cabo en la provincia del Cañar, en la Yud Cochancay. Ahí se está haciendo una inversión de cerca de $20 millones en mantenimiento por resultados. Se estaba, pues, ese crédito ya llevando a cabo, se estaba ejecutando, y me parece que la última o la penúltima vía en ejecutar era la nuestra, la de la provincia del Cañar. Con este mismo crédito se llevó a cabo, por ejemplo, otra que era la Macas Puyo. También se llevó a cabo un mantenimiento por resultados, que también estaba en la etapa solo de mantenimiento. Este era otro crédito que se denominaba
esta era la ruta logística, perdón, la ruta logística del Ecuador, así se denominaba. El primero es mantenimiento por resultados, un crédito, este era otro crédito. Este ascendía a 250 millones de dólares el crédito nacional, de lo cual 110 eran los intercambiadores, que eran mega intercambiadores de tránsito que se encuentran diseñados y aprobados, pues, para que nuestra autopista, nuestra vía rápida tenga la fluidez del caso. Eran o pasos deprimidos o túneles o pasos elevados, de acuerdo al caso, o a nivel retornos respectivos, pero eran estructuras bastante importantes. Bien, que se encuentran con las aprobaciones del caso, ¿no? Con esta aclaración, ingeniero Jaramillo, y en honor al tiempo, vayamos al tema presupuestario que usted estaba tocando. Esos 30 millones asignados en el presupuesto general del Estado para el 2022 en la provincia de La Suay. Esto se ratificó en una reunión reciente, a la misma que hacía alusión el ingeniero Barzallo en las declaraciones que pasamos, reunión de los asambleístas de la provincia de La Suay, que por fin, a fin de año, dieron muestras de preocupación por este tema. Reunión con el ministro Marcelo Cabrera, con el subsecretario Zonal 6, allí se habló y se les había dicho a los asambleístas que no hagan trascendente estos, y estos se rebelaron hicieron declaraciones sobre este tema. El ministro y el personal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, sus equipos técnicos, están conscientes de que se requiere más de 500 millones de dólares, así dijeron, 540, 550 millones de dólares para suplir las necesidades más urgentes en vialidad de la provincia de La Suay, pero tienen solamente 30 millones. Quisiéramos aquí su opinión sobre el presupuesto general del Estado, la asignación para la provincia de La Suay, que deja como única puerta abierta esto de los proyectos público-privados, que no entendemos exactamente cómo podrán ser si es que no hay sino una parte de planificación desde el Estado ecuatoriano, pero sin un centavo de asignación. Gustavo, sigue siendo bajo los 30 millones de dólares para todas las necesidades que tiene la provincia de La Suay y la Zonal 6. Como usted bien ha mencionado, es más de 500 millones de dólares lo que se necesita para tener una red vial expedita. Pero esto a la situación que estamos viviendo actualmente, pues pasa a ser una utopía imposible. Me parece que todo el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe estar bordeando por ese valor, salvo que este año se haya incrementado. 400 millones. Estoy hablando un poco. 400 millones hay en el presupuesto 2022 para todo el ministerio. Correcto, es el mismo presupuesto que se manejaba cuando yo todavía era funcionario del ministerio, ese era el valor. Pero que usted tenga una idea, mi estimado Gustavo, cuando yo fui subsecretario Zonal 6, hubo un año, me parece que fue el 2019, donde en ese presupuesto que ahora bordea los 30 millones de dólares, de nosotros fue 4 millones de dólares, donde básicamente se podía pagar las microempresas de mantenimiento vial y no había nada más que hacer, no se podía nada más que hacer. Entonces, en ese sentido, ahí es donde comenzamos pues a buscar la autogestión local, que nosotros comenzamos a movernos, tuvimos algunos acercamientos básicamente con el EGAUSTRE, con SELEC, que es lo que le comenté hace un momento, para poder tener alguna ejecución y hacer, y más que nada, hacer ciertos temas que eran reales y eran palpables. Usted recordará la Gualaceo, Plan de Milagro, Gustavo, que una vez que acabamos la estabilización del Ingamuyo, que se logró terminar la estabilización del Ingamuyo, quedaron puntos críticos como el de abajo, el de cerca ya de llegar a Limón Indanza, el de Tinajillas, que ya no se lo pudo realizar cabalmente por el recorte presupuestario. Creo que es una realidad que la estamos viviendo. He escuchado mucho a las cámaras de producción el petitorio al gobierno nacional de que nuestro retorno sea proporcional a nuestro aporte tributario, lo cual sin lugar a dudas es algo que debemos los azuayos, los cuencanos, tener muy en cuenta y muy claro en esta petición y en esta solicitud. Pero también hay que tener en cuenta, Gustavo, perdón.
Sí, perdóname la interrupción, pero el tiempo se nos ha agotado, ingeniero Jaramillo, pero no quisiera dejar de tener también una apreciación suya sobre el manejo del kilómetro 49 en la cuenca Molleturo. Reiteradamente han dicho las actuales autoridades que nunca recibió mantenimiento adecuado esta vía, particularmente el kilómetro 49 por parte de los gobiernos anteriores. Bueno, aquí hay que recordar, Gustavo, que el kilómetro 49 no estaba mapeado como un punto crítico, porque no estaba activo, no estaba molestando este kilómetro 49, por lo menos hasta noviembre del año 2019, en donde yo fui subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, después pasé a la gobernación de la SUAY. No hubo ningún inconveniente. Siendo gobernador de la SUAY, recibo una alerta, debe haber sido en el mes de abril del año pasado, en donde incluso se pide que un COE le tomen atención a lo que ya estaba pues teniendo actividad este kilómetro 49. Yo quisiera recordarle que en diciembre del 2020 hubo ya problemas en el kilómetro 49. Se cerró la vía. Correcto. Yo ya no era subsecretario, era gobernador de la provincia. Justamente por eso digo, yo tengo conocimiento ya como gobernador de la provincia, que incluso un COE, y usted recordará que también habían pasos controlados, que lo habíamos definido a la altura de COE, y recibimos un informe del geólogo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habían dos grandes masas de material que estaban por desprenderse, que había que dejar que estas dos grandes rocas, por llamarlo de manera más puntual, debían desprenderse para que el talud propiamente se estabilice, y nosotros como COE tomamos esa decisión de que había que dejarlo que naturalmente estas rocas tengan este movimiento y se estabilice naturalmente. Pero justo en ese entonces se dio el cambio de gobierno, se dio el cambio de autoridades. Tengo entendido que de ahí para adelante pues comenzaron a estabilizarlo manualmente, tuvieron un criterio técnico diferente y hoy por hoy pues entiendo que ya están en la construcción de las bermas y de la cuneta de coronación. Bien. Gracias, ingeniero Jaramillo, por habernos atendido. Gracias a usted, Gustavo, siempre un gusto y siempre a las órdenes. Un abrazo fraterno a usted, a Rosana y a todos los radioescuchas. Bien. Han escuchado al ingeniero José Jaramillo, ex gobernador de la provincia de la SUAY, ex coordinador zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, realizando algunas reflexiones, tratando de diagnosticar algunas causas del porqué de esta lamentable realidad de la vialidad en la provincia de la SUAY.